Hola, mi nombre es Evelyn Rodríguez. El día de hoy vamos a compartir acerca de la doctrina de las Sagradas Escrituras, acerca de la Biblia, también conocida como la Palabra de Dios, ya que es la Palabra de Dios mismo. La Biblia se deriva del vocablo biblos. Esto significa que es un conjunto de libros. Se conforma de dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son 39 libros y el Nuevo Testamento son 27 libros. En total, la Biblia se conforma de 66 libros. La Biblia es la revelación de Dios mismo acerca de sí mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la meta de la Biblia? Pues como lo acabamos de mencionar, que la Biblia habla de Dios, habla de Él. Y la meta es que nosotros, al leerla, al estar en contacto con Él a través de la palabra de la lectura, Él nos habla y se muestra a nosotros para que nosotros le conozcamos. La Biblia está establecida como la regla de fe y de conducta para todos los hombres sin ninguna excepción. No es para religiosos nada más o para cierta comunidad o ciertas iglesias, para el que incluso no cree en Dios. La Biblia es incluso para esas personas, porque la Biblia es para toda persona, para todo ser, ¿verdad? Sin ninguna excepción. Acabamos de leer que toda la escritura fue inspirada por Dios, ¿verdad? A través de la escritura Él pues nos corrige, como lo acabamos de leer, nos enseña, nos redarguye, nos instruye para justicia, ¿verdad? ¿Esto para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos quiere preparar para ser mejores cada día. En la Biblia nos dice, ¿verdad?, que su inspiración es verbal y es plenaria bajo la dirección absoluta del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la regla de fe, como lo acabamos de mencionar. En 2 de Pedro 1:21, lo vamos a buscar, 2 de Pedro 1:21. Permítanme. En 2 de Pedro 1:21, sí, 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo cual la Biblia es totalmente verdad, es totalmente cierta, ¿verdad? Porque no la hizo un hombre, no fue por voluntad humana, sino por el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Que inspiró a esos hombres que hablaran, ¿verdad? Que hablaran verdad, la verdad de Dios. ¿Qué vamos a encontrar en la Biblia? En la Biblia vamos a encontrar misterios, como lo es la eternidad, como es la Trinidad, ¿verdad? Que estos se nos serán revelados pues conforme tengamos la comunión con Dios, ¿verdad? A través de la lectura bíblica, a través de la oración, ¿verdad? También vamos a encontrar paradojas, que son aparentes contradicciones, pero que no hay contradicciones en la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia se nos muestra que es la máxima autoridad. En 2 de Timoteo 2:15, vamos a buscar 2 de Timoteo 2:15, porque aquí nos exhorta a que nos presentemos aprobados ante Dios. 2 de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí nos exhorta, ¿verdad?, que seamos diligentes y que la palabra de Dios la podamos transmitir de forma de verdad, ¿verdad? Que sea únicamente lo que habla aquí, ¿verdad? Que la usemos a bien, ¿verdad? Para enseñar a otros y nosotros también ser enseñados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a mencionar 10 cualidades, atributos de la Biblia. La Biblia nos dice que es la máxima autoridad, ¿verdad? La Biblia, la inspiración, su inspiración es lo que la avala como verbal y como plenaria. Es la máxima autoridad sobre la cual todos nos debemos de regir, ¿verdad? Es inerrante, ¿verdad? Es otra de las cualidades, tiene inerrancia, que no contiene errores, es suficiente para alimentar a la iglesia, para alimentarnos de quién es Dios, ¿verdad? Para alimentar a la iglesia de Cristo. Iluminación del Espíritu Santo. La iluminación del Espíritu Santo es el que nos convence y nos confirma que la palabra es verdad, que lo que viene aquí escrito es cierto. Entonces el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros, es el que nos convence, es el que nos afirma quién es Dios, ¿verdad? Es su inspiración, ¿verdad? A través de la palabra. Tiene confiabilidad. Esto significa que Dios es fiel a su palabra y cumple toda la palabra que ya viene escrita aquí, ¿verdad? Nos comenta también que tiene superioridad, supera todo. No hay nada que esté sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. La Biblia está sobre todo, sobre toda ley terrenal, sobre toda persona, está sobre todos nosotros, ¿verdad? Primero es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces supera todo, ¿verdad? Su inspiración, Dios lo que quiere es que sepamos lo que Él ya escribió. Él ya escribió para que nosotros sepamos quién es Él, ¿verdad? Qué es lo que le agrada, cómo conducirnos, ¿verdad? Cómo ser gratos a Él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saberlo? Leyendo la Biblia. Pero Él ya escribió lo que quiere que nosotros sepamos, ¿verdad? Y a nosotros nos exhorta, a quienes estamos estudiando más de su palabra, nos exhorta que esa palabra la llevemos a otros, ¿verdad? Pero no que le agreguemos, no que le quitemos, sino que Él ya le escribió. De nuestra parte es tomar lo que Él ya escribió, tomar toda su escritura, su palabra, que es el mismo, y compartirlo a otro, compartirlo a los demás, ¿verdad? Compartir el evangelio, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada más que hacer, más que leer su palabra, conocerle más y extender quién es Él en nuestra vida. Eso es lo que Él escribió a través inspiró, ¿verdad? Inspirada a través del Espíritu Santo, y que se escribió a través de los hombres y que hablaran verdad de Él, ¿verdad? Es la inspiración. También tiene perspicuidad. ¿Qué es la perspicuidad? Pues es la claridad en el lenguaje, en la manera en que puede ser entendible su palabra a nosotros, ¿verdad? Entonces, su palabra tiene que ser clara, ¿verdad? Para poderlo entender y poderlo digerir, que se grabe en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y así poder tener esa comunión que necesitamos con Él, ¿verdad? Y el estarle conociendo día a día. Entonces es bien importante el que la palabra nosotros sepamos digerirla, ¿verdad? Entonces es clara, la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Él ya la escribió para nosotros con mucha claridad. También nos mencionan que es
tiene invencibilidad. ¿Qué es esto? Que la palabra de Dios es impecablemente pura y muy poderosa, ¿verdad? No tiene error, no hay ninguna falta, no hay ninguna falla, ¿verdad? También nos menciona que la palabra de Dios tiene atemporalidad. ¿Qué es esto? Que no cambia, que no cambia. Dios es el Señor de los tiempos, ¿verdad? Lo leíamos en uno de los libros de referencia. No cambia, y la misma Biblia lo dice, la palabra de Él lo dice, ¿verdad? Que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. La palabra de Dios no va a cambiar, es por eso que se menciona que es atemporalidad, ¿verdad? Su inspiración es verbal, es plenaria, bajo la dirección absoluta del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, les invito a que sigamos conociendo de la palabra de Dios, a que sigamos escudriñando su palabra, a que no nos quedemos nada más con cierta partecita, sino que podamos ser enseñados a través de la palabra de Dios. Dios escribió o inspiró, ¿verdad?, la Biblia para que nosotros podamos tener más comunicación con Él. Él desea tener comunicación con nosotros, desea seguirnos preparando, seguirnos enseñando, redarguirnos, limpiarnos. ¿Y de qué manera lo vamos a lograr? Más que leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Tomando nuestros tiempos de lectura, tomando nuestro tiempo de adorarle, de reconocerle, ¿verdad? Dios habló de diferentes maneras, ¿verdad? Conforme las escrituras. Él habló, ¿verdad?, de forma directa, de forma personal y a través de sueños también, a los diferentes personajes que algunos de nosotros ya conocemos, ¿verdad? Entonces, Dios siempre ha querido tener esa relación con el hombre, ¿verdad? Nosotros debemos de quebrantarnos ante Él, aceptarle y reconocerle que nosotros lo necesitamos, ¿verdad? Le necesitamos de su palabra, de su instrucción, necesitamos pues realmente sujetarnos a esta autoridad, ¿verdad? Que es su palabra, ¿verdad? Es la máxima autoridad, y de tal manera debemos de nosotros sujetarnos a ella, ¿verdad? Llevarla a cabo. Vamos a pues como les mencionaba, pues ser diligentes, ¿verdad? Nos exhorta a ser diligentes, a presentarnos delante de Dios como ese obrero, sin ninguna vergüenza, ¿verdad? Es por eso que nos exhorta a que seamos diligentes de cómo llevamos la escritura, de cómo la compartimos a otros, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente ese versículo que a mí pues me impacta mucho, ¿verdad? El que debemos de ser cuidadosos en la interpretación de la palabra. Es segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Vamos a leerlo nuevamente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, ¿verdad? Entonces aquí esta exhortación a mí sí me impacta, porque nos habla de no avergonzarnos de lo que hablamos. ¿Y cómo va a ser? Pues sujetándonos a su palabra, para que sea Él el que nos enseñe, que nosotros realmente tomemos su palabra y así la llevemos y la sirvamos a otros, ¿verdad? Que no caigamos en alguna alteración de su verdad, porque es verdad, es la palabra de Dios, ¿verdad?
Y nos menciona, ¿verdad?, que la palabra de Dios fue inspirada, ¿verdad? Los hombres hablaron de su palabra, pero porque fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a mí me gustaría mucho, ¿verdad? Y le pido a Dios que realmente las palabras que salgan de mi boca, que también sean sujetas a Él, que sea Él el que hable a través de mi boca, de mis labios, que refrene mi lengua si voy a caer en alguna palabrería vana, como lo menciona aquí el versículo 16 del capítulo 2, ¿verdad? Que evitemos las vanas palabrerías, ¿verdad? Evitar profanas y vanas palabrerías. Entonces, qué exhortación tan importante, ¿verdad? Para nosotros y para pues las demás personas, ¿verdad? Que realmente llevemos a conocer a Dios a través de su palabra, pero genuinamente, ¿verdad? Que sea en verdad, ¿verdad? Entonces, pues nada más por último, ¿verdad? Pues recordarles que la doctrina de la Biblia, pues es la revelación de Dios de sí mismo, ¿verdad? Es como su autografía, ¿verdad? Entonces, la meta de este libro es conocerle a Él, y les invito para cada día más tengamos esa hambre y esa necesidad de conocerle, ¿verdad? De conocerle, de que esté constantemente con nosotros, ¿verdad? Que tengan un excelente día y espero poder seguir transmitiendo otros temas. Dios les bendiga.